Dios te bendiga, te habla tu hermano y amigo Eric Valencia. Quisiera hablarte hoy de la vida del apóstol Pedro. ¿Quién era el apóstol Pedro? ¿Quién fue Pedro? Pedro significa piedra. Pedro fue uno de los 12 discípulos. La Biblia dice en Mateo 4:18, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. ¿Qué podemos ver de Pedro? En primer lugar, que él era pescador. En segundo lugar, que él era un hombre del vulgo y que cuando Jesús le hizo el llamado, él lo siguió. Pedro estaba casado, Pedro era un hombre común y corriente, pero a mí lo que me impacta del apóstol Pedro es que él era un hombre que tenía un carácter, un temperamento, que estaba dispuesto a dar la vida por Jesús. Pero antes de tener el encuentro con el Espíritu Santo, nosotros podemos encontrar que el apóstol Pedro, la Biblia lo menciona, que él lo mandó en cierta ocasión a hacer la obra evangelística. En el libro de Mateo capítulo 10 menciona que envió a sus discípulos, echó fuera demonios, vio milagros, sanidades, prodigios. Pedro era un hombre el cual nosotros vemos como común y corriente como nosotros. Muchos de nosotros que no tenemos, podríamos decirlo así, una gran educación, pero Dios lo llamó. Y a Pedro en muchas ocasiones lo encontramos que respondía en lugar de los discípulos. En Mateo 15:15 dice, respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Los discípulos no se animaban a decirle al Señor, y Pedro era como el portavoz, el hombre valiente, el que se animaba. Pedro fue el que caminó sobre las aguas. Mucha gente critica a Pedro porque él se hundió, pero déjame decirte, ¿quién más ha caminado sobre las aguas? Era un hombre que tenía la fe, la convicción de que le creía a Dios, y lo que él veía a su maestro hacer, quería hacerlo. Él quería experimentar. Pero llegó el tiempo en que este hombre que caminó con Jesucristo durante 3 años y medio, Dios quería visitarlo y transformarlo. ¿Quién era Pedro? Pedro fue aquel que también negó a Jesucristo. Él dijo, Señor, no te voy a negar. Pero en realidad, cuando vino el momento de la prueba, él lo negó. Pedro era el discípulo que estaba a la par de Jesús. ¿Qué aprendemos de esto? Que muchas veces, si nosotros no estamos llenos del Espíritu Santo, nosotros van a venir momentos difíciles a nuestra vida en los cuales con nuestras acciones podemos negar a Jesús. Yo quiero animarte a que dejes que el Espíritu Santo de Dios te visite y te llene cada día. La Biblia nos enseña en el libro de Hechos, capítulo 2, que cuando vino el Espíritu Santo, nosotros podemos ver en la pantalla que estamos viendo a la par, que Pedro se levantó con los discípulos y él les dio un mensaje en el cual les habló con autoridad. Si algo tenía que recalcar de este hombre es que él tenía una autoridad, pero al principio era una autoridad que por él mismo la hacía resaltar. Pero ahora, lleno del Espíritu Santo, esa autoridad transformó, cambió a las personas. Aquel apóstol Pedro que había negado a Jesús, aquel apóstol Pedro que había vuelto a su trabajo de pescador cuando vio que Jesús había sido llevado a la cruz, ahora le estaba predicando a 3,000 personas. ¿Qué aprendemos de él? Que en primer lugar, Dios puede usar a una persona cuando está dispuesta a dejar que el Espíritu Santo transforme su vida. Dios puede transformar muchas vidas a través de tu vida. Yo quiero que tú no te sientas de menos, ni que sientas que por lo que tu estudio, tu profesión o lo que tú haces, Dios no te puede usar. Quiero decirte, si Dios usó al apóstol Pedro, ¿cómo Dios no te puede usar a ti? Este es el tiempo de tu visitación. Que Dios te bendiga y te guarde. Te habla tu hermano y amigo Eric Valencia.